Hola a todos, bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de Leo primero de segundo básico. Hoy día vamos a estar trabajando desde las páginas 71 a las 74. Vamos a conocer un nuevo tipo de texto, vamos a leer este texto y luego vamos a resolver distintas actividades. Finalmente, ustedes van a tener que realizar solitos el ticket de salida de esta clase. Entonces, para partir, vamos a, en la página 71, leer la actividad número 2. Antes de leer el texto de hoy, que se llama Macedonia, vamos a completar este cuadro. Tenemos dos palabras para completar, pasos e ingredientes. Y el texto dice lo siguiente. La receta es un texto instructivo que nos dice los y los para preparar un plato. Vamos a pensar de qué maneras podríamos poner estas palabras en el texto para completarlo con sentido. Cada uno tómese su tiempo y escriba las palabras en las líneas. Estas palabras las podríamos haber puesto en cualquier orden y el texto hubiera tenido sentido, pero yo decidí poner primero la palabra pasos porque veo que la línea es más corta y esa palabra tiene menos letras y en la segunda línea la palabra ingredientes. Y el texto me quedó así. La receta es un texto instructivo que nos dice los pasos y los ingredientes para preparar un plato. Si ustedes los pusieron en el otro orden, no hay problema. Luego de leer el texto, tenemos una actividad que nos dice que nos fijemos y pongamos atención a las palabras ingredientes y hondo. Entonces vamos a leer el texto pensando en esas dos palabras, poniendo mucha atención para que podamos descubrir qué significan. Macedonia. 4 personas. Ingredientes. 2 manzanas, 2 plátanos, 2 peras, 3 cucharadas de azúcar flor, hielo picado. Preparación. Lavar y pelar cuidadosamente la fruta. 2. Cortar en trozos pequeños y colocar en una fuente honda. 3. Espolvorear con azúcar flor y cubrir con hielo picado. 4. Dejar reposar una media hora en el refrigerador y luego servir. Qué rica esta receta, a mí me encanta la Macedonia y ahora que leímos cómo prepararla, vamos a responder las preguntas. Habían dos palabras entonces, ingredientes y hondo. ¿Saben qué significa? Póngale pausa al video y pueden ir a explicarle a alguna persona en su casa qué significan estas dos palabras, ingredientes y hondo. La palabra ingredientes son los elementos que necesitamos para preparar algo, para realizar, por ejemplo, una receta o algún otro, por ejemplo, un experimento quizás pueda tener algunos ingredientes también. Son los elementos que necesitamos para preparar algo. Y la palabra hondo significa que el fondo de algo está lejos de el inicio. Significa algo que es profundo. Ahora, completa los espacios con estas palabras que hemos aprendido. Dice, Francisco compró los para preparar un pastel de choclo. ¿Qué palabra irá mejor en ese espacio? ¿Ingredientes o la palabra hondo? Cada uno piense y la escribe en la línea. La segunda oración dice, Beatriz fue al jardín con una pala y cavó un hoyo muy... ¿Qué palabra irá mejor? ¿Ingredientes u hondo? Complétenlo en la línea. Ahora vamos a revisar. En la primera oración deberíamos haber completado con la palabra ingredientes. Francisco compró los ingredientes para preparar un pastel de choclo. Y en la segunda oración va la palabra hondo. Beatriz fue al jardín con una pala y cavó un hoyo muy hondo. Si estuviste correcto en esta actividad, te puedes poner un check o si necesitas corregir, lo puedes arreglar antes de continuar. Luego vamos a pasar a la actividad número 4, que nos va a hacer una pregunta de comprensión de nuestra lectura de este texto, de esta receta. ¿Qué comprendimos? ¿Para qué sirve este texto? A. Para contar la historia de un postre. B. Para conocer el trabajo en la cocina.
o C para preparar paso a paso una ensalada de frutas? ¿Para qué creen que se escribió este texto? ¿A, B o C? Marquen con una cruz su respuesta y luego revisamos. En este caso, la alternativa correcta es la letra C. Este texto sirve, su objetivo, su propósito es que una persona pueda preparar paso a paso una macedonia, que sería una ensalada de frutas. Pónganse un check si marcaron la alternativa C y luego podemos continuar. Las últimas actividades de esta clase son las siguientes. Primero nos dice, une las partes de la receta con la función que cumple. En la primera columna tenemos 3 partes, título, ingredientes y preparación. Y en la segunda columna está la descripción de estas partes. Ustedes van a ir uniendo cada parte con la función que cumple. El primer rectángulo dice, indica los alimentos que hay que utilizar para preparar la receta. ¿Cuál es la parte que indica los alimentos que hay que utilizar? ¿El título, los ingredientes o la preparación? La segunda dice, señala los pasos que hay que seguir para preparar el plato de la receta. ¿Cuál será esta parte? ¿El título, los ingredientes o la preparación? Lo vamos a unir con una línea. La tercera parte dice, indica el nombre del plato de la receta. Nuevamente pensamos, ¿es el título, los ingredientes o la preparación? Unan con una línea y luego revisamos. Entonces, el título lo deberíamos unir al tercer rectángulo. El título indica el nombre del plato de la receta. Los ingredientes con el primer rectángulo indican los alimentos que hay que utilizar para preparar la receta. Y la preparación con el segundo rectángulo. Señala los pasos que hay que seguir para preparar el plato de la receta. De esa manera deberíamos haber unido las 3 partes. Y la última pregunta de abajo nos dice, ¿cuál de estos ingredientes necesitas para hacer una macedonia? Marca. Van a leer y mirar los ingredientes que tenemos aquí, manzanas, huevos, plátanos, harina, azúcar y pera, y según lo que leímos en el texto, vamos a marcar cuáles son los que necesitamos para la macedonia. Si no lo recuerdan, vuelvan al texto para revisar la parte de ingredientes. Encierren con un círculo los que sí se necesitaban en esta receta. Y vamos a revisar. De estos ingredientes, los que se necesitaban eran manzanas, plátanos, azúcar y pera. Solo esos 4. El texto no mencionaba huevos y no mencionaba la harina. Una vez que están listos, quiere decir que terminamos con las actividades de este video. Les recuerdo que después de esa actividad tienen un ticket de salida para que lo completen, para ver cómo les fue en el aprendizaje de esta clase y los espero como siempre en una nueva clase para que sigamos trabajando con otros videos. Que estén muy bien.